Bueno, las propiedades térmicas de la materia. Vamos a hacer un repaso rápido. Primero hablamos de la ley de Boyle. Dice, si se mantiene constante la temperatura de una masa de gas mientras su volumen varía, entonces la presión ejercida por el gas también varía conforme a la relación presión por volumen igual a una constante, ¿sí? Esta relación siempre va a ser una constante. Es decir, para una T dada, para una temperatura dada, la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Entonces acá dice, la transformación producida a temperatura constante se llama isotérmica y las curvas se llaman isotermas. ¿Cuál es una transformación producida a temperatura constante? Y hace un rato dijimos que el agua se transforma de estado sólido a estado líquido a temperatura constante o de estado líquido a estado gaseoso, ¿sí? Después, si se adopta la ley de Gay-Lussac, si se adopta que la temperatura inicial es 0 grados a presión constante, entonces vamos a tener un volumen final igual al volumen inicial por 1 más beta sub 0 por la temperatura. ¿Y qué es beta sub 0? Es el coeficiente de dilatación cúbica a 0 grados centígrados y tiene este valor 0,003661 sobre grados centígrados. Después, ¿qué es un gas perfecto? Le llamamos el gas perfecto a aquel que obedece a las leyes de Boyle y a la de Gay-Lussac con un coeficiente de dilatación cúbica igual a beta sub 0. Es una aproximación, es una idealización, el gas perfecto. Entonces tenemos la ecuación de estado de un gas perfecto va a ser presión por volumen igual a nRT, donde N es el número de moles, R es la constante universal de los gases y T es la temperatura. Entonces, R puede tener distintos valores según su unidad de medida. Acá vemos las diferentes opciones. Tenemos en erigio sobre mol Kelvin, atmósfera litro mol Kelvin, calorías mol Kelvin, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación de estado de un gas perfecto. Si nosotros de repente, bueno, eso vamos a ver más adelante con algunos ejercicios. Eh, Dice, para el caso de estudio del comportamiento de un gas en particular, como el número de moles y R son constantes, entonces la multiplicación también es una constante, entonces vamos a poder decir que la presión 1 por el volumen 1 dividido la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2, volumen 2, temperatura 2. Y acá vamos a hablar sobre los tipos de transformación. Acá vemos un gráfico de presión versus volumen y vemos que tenemos el estado 1 y el estado 2. El estado 1 es para una temperatura 1 y el estado 2 es para una temperatura 2. Y ambos estados están al- están en el mismo volumen, ¿sí? Entonces, la transformación, el paso del estado 1 al estado 2 se da a volumen constante. A eso se le llama transformación isócora. Entonces, si nosotros escribimos la ecuación de estado para el estado 1, vamos a decir que acá esa ecuación de estado se escribe presión 1 por volumen 1 sobre, perdón, presión 1 volumen 1 igual a la cantidad de moles que tiene en ese estado el gas por R, la constante universal de gases, por la temperatura 1.
Y si esa transformación, si en esa transformación no se pierde, no se pierde masa, o sea, la cantidad de moles se mantiene constante, también vamos a decir que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual a la presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Y como el volumen es constante, entonces nos va a quedar esta relación un poco más simple, ¿sí? Presión sobre temperatura de un estado es igual a la presión sobre temperatura del otro estado. También podemos escribir la ecuación de estado en este punto, donde la presión va a ser la presión 2 por el mismo volumen, volumen 2, igual a nRT, T2, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una transformación isócora, no existe trabajo hecho en esa transformación, entonces vamos a decir que el trabajo va a ser igual a cero, ¿sí? Y el calor va a ser igual a la variación de energía interna y eso se puede calcular según esta expresión que tenemos acá, el número de moles por el calor específico a volumen constante por la variación de temperatura. Entonces, el mismo análisis vamos a hacer cuando tenemos una transformación isobárica. ¿Qué significa isobárica? Que la presión es constante. Tenemos un gráfico, presión sobre presión versus volumen, y pasamos de un estado 1 al estado 2. Acá vemos cómo, según nuestro gráfico, el cambio de estado se produce a la misma presión. Entonces, nuestra ecuación de estado siempre se escribe de la misma forma: presión por volumen igual a nRT para ambos, ¿sí? Solo que ahora la presión va a ser constante y nuestra relación entre estados va a quedar como volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Ecuación que relaciona dos estados para una transformación isobárica. Entonces acá el valor del trabajo va a ser igual a la presión por la variación de volumen. Y también se puede calcular según esta expresión. Acá tenemos N, número de moles, por R, constante universal de los gases, por la variación de temperatura. Mientras que el calor se va a calcular según esta expresión, número de moles por calor específico a presión constante por la variación de temperatura. Y la variación de energía interna va a ser número de moles por el calor específico a volumen constante por la variación de temperatura. Después tenemos la transformación isotérmica. Habíamos dicho que la isotérmica era cuando la transformación ocurría a temperatura constante. Entonces tenemos acá presión por volumen igual a nRT, que puede describir el estado en cualquier punto de la transformación. O sea, no solamente es para el estado 1 y para el estado 2, sino que para todos los estados que estén en cualquier punto de esta curva, ¿sí? Entonces, esa es la ecuación de estado, pero ahora vamos a tener que la temperatura es constante. Por eso la relación entre dos estados diferentes nos va a quedar ahora presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Y vamos a tener una ecuación diferente para calcular el calor, que en este caso, en el caso de un isoterma, va a ser igual al trabajo y va a ser igual a el número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura a la que se está dando la transformación por el logaritmo natural de el volumen 2 sobre el volumen 1. Ojo que acá se hace una transformación desde el estado 1 al estado 2. Por eso es que se pone B2
sobre V1. O sea, sería el volumen final sobre el volumen inicial. Si la transformación se daba en el otro sentido, entonces iba a ser final sobre inicial también, 1/2. Y en una transformación isotérmica, la variación de energía interna es igual a cero. Luego tenemos la transformación adiabática. La adiabática se produce cuando el intercambio de calor con el medio exterior es igual a cero. ¿Sí? Una vez más, nuestra ecuación de estado es presión por volumen igual a nRT para cualquier estado de esta curva. ¿Sí? Si tomamos los estados 1 y 2, entonces la relación entre ambos estados va a ser presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. El calor dijimos que es igual a cero ahora. La variación de energía interna es igual a menos el trabajo. Y eso es igual a el número de moles por el calor específico a volumen constante por la variación de temperatura. Y esto también se puede calcular según esta expresión, ¿sí? Si es que reemplazan gamma por Cp sobre Cv, ¿sí? La relación entre los calores específicos a presión constante y a volumen constante, entonces van a poder llegar a esta expresión. Por último, para finalizar este repaso, dice compresión y expansión adiabática en un gas perfecto. Acá tenemos otras dos relaciones que nos van a dar una mano cuando necesitemos trabajar con alguna transformación adiabática. Acá tenemos que la temperatura 1 por el volumen 1 a la gamma menos 1 va a ser igual a la temperatura 2, volumen 2 a la gamma menos 1. Y también se cumple que la presión 1 por el volumen 1 a la gamma es igual a la presión 2, volumen 2 a la gamma. Recordando que gamma era la relación entre los calores específicos a presión constante y a volumen constante.